estoy dando un momentico más porque varios me aparecen conectándose apenas al audio. Bueno, ahora sí. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a IFA por interesarse en este tipo de eventos que van más allá de lo estrictamente tributario. Hablar de género y de equidad de género no es sencillo, pero es necesario. Yo sabía o creía saber eso y esa necesidad y esa importancia antes de preparar el panel, pero ahora siento que sí que lo sé, aunque también ahora siento que esto es un proceso en donde digamos que falta cada vez más darle digamos la importancia que se merece y que tiene para todos. Estos panelistas me ilustraron y me abrieron los ojos no solamente por el interés, digamos, sobre el asunto, los conocimientos que nos van a compartir, sino también eh, en mostrarme cómo todos estamos involucrados en cierta medida y por eso en todos está la mejoría que esta conferencia yo creería que les va a quedar claro a ustedes también, como me quedó claro a mí, que nos beneficia a todos, no solamente a nivel personal, sino también a nivel económico, porque este es un asunto que impacta la economía del país y del mundo y de las organizaciones. Eh, Como ustedes por la publicidad del evento ya saben los cargos de los panelistas y por el tipo de evento y porque ellos están aquí más que desde sus cargos, desde ser personas interesadas en el tema, voy a pasar a presentarlos por nombres propios. Primero, María Alejandra Arias nos va a presentar la equidad de género en datos. Después, Adriana Plazas nos va a responder si hay sesgos de género en la política fiscal en Colombia y nos hará unas reflexiones hacia la equidad e igualdad tributaria. Y finalmente, Juan David Barbosa nos presentará la sostenibilidad en firmas de abogados. No quiero quitarles tiempo porque considero de verdad que lo que van a presentar es muy valioso, así que empiezo desde ya por darle la palabra a María Alejandra. Denme un segundo, yo presento, comparto la presentación. ¿Listo? Buenísimo. Entonces, muy buenos días a todos y de verdad qué bueno que estén interesados en este tema, más allá de lo técnicamente obligatorio. Entonces, yo voy a pasar bastante rápido. Mi objetivo, les quería mostrar valga la redundancia, objetivamente datos relacionados con la equidad de género desde diferentes dimensiones. Entonces, cuando uno empieza a estudiar el tema, se da cuenta que hay muchos estudios que muestran diferentes dimensiones. Yo me voy a enfocar en mostrarles pocos datos de diferentes dimensiones para que nos vayamos, digamos, un poco en la cabeza con la equidad de género, lo que es hoy en día, y así darle paso a Adriana y a Juan David para sus temas que son aún más interesantes, creo yo. Entonces, dale, Lau. Entonces, lo primero que les quiero contar es, cuando a uno le hablan de la equidad de género, lo primero que generalmente salta a la cabeza es la brecha salarial. Esto, digamos, se ve en los estudios a nivel internacional, se comparan los países. Acá les traje la brecha salarial en Colombia, calculada por el DAN en el 2020. Entonces, a la izquierda lo que vemos es los datos relacionados con hombres y a la derecha lo de las mujeres. Entonces, el primer dato nos dice que por cada 100 pesos que recibe un hombre en Colombia por trabajar, una mujer recibe 87 pesos. Entonces, esto quiere decir que tenemos una brecha salarial de por sí, que ya existe. Para darles un poco una visión, en Estados Unidos este número es 82 pesos, digamos, si lo llevamos a pesos. Y esto es aún más diciente cuando abajo lo que vemos es la tasa de desempleo. Esto es otra vez 2019. Si nosotros vemos, la tasa de desempleo de los hombres era 7.2% y la de las mujeres 12.6%. Entonces, esta brecha salarial que vemos arriba es aún más grande porque de por sí ya hay un sesgo de selección en la manera en la que se calcula, porque no tiene en cuenta todas las mujeres que están tratando de trabajar y no han encontrado trabajo. Entonces, esta es la primera que les quería decir. Estos son datos del 2019
Sin embargo, si uno obviamente ve después de la pandemia, en 2020, esta brecha que nosotros vemos de 5 puntos porcentuales en el desempleo, en el 2020 se duplicó. Estamos en 8.5 puntos porcentuales. La siguiente dimensión que les quería mostrar, y es un tema que cada vez se habla más, pero no hay tanta literatura todavía, es la brecha de inversión en emprendimientos. Entonces, este es un estudio que hizo BCG y compara emprendimientos fundados o confundados por mujeres versus los que no tienen mujeres ni pues fundadoras ni confundadoras. Entonces, ¿qué vemos acá? Ellos comparan tres temas. Uno es la inversión, otro es los ingresos y otro el retorno. Entonces, cuando ellos comparan esa primera ronda de inversión que hacen los emprendimientos, se dan cuenta que si está fundado o cofundado por mujer, es menos de la mitad lo que recibe de inversión. Entonces, esto es en dólares, para contarles el dato, digamos, exacto. En promedio, las de las mujeres reciben $935.000, mientras que las de los hombres reciben 2.100 millones. Entonces, digamos, 2.1 millones, perdón. Entonces, esto quiere decir que están recibiendo menos de la mitad de la inversión que reciben las de los hombres. Sin embargo, si nosotros comparamos los ingresos y el retorno, cuando son fundadas o confundadas por mujeres, es más alto. Entonces, estos emprendimientos de mujeres generan 10% más de ingresos que los de los hombres, y por eso cuando uno mezcla la inversión y los ingresos, el retorno de los emprendimientos fundados o confundados por mujeres es 2.5 veces el de los hombres. Entonces, digamos, esta es otra dimensión que les quería contar en este mundo que, digamos, tiene cada vez más emprendimientos, como la inversión es menor a pesar de que los ingresos y el retorno que generan es mayor. Dale, Lau. Y acá no podía dejar pasar, desde el 2020 hay varios estudios que también están investigando el impacto que tuvo y que tiene todavía el COVID sobre diferentes variables, y este es bastante reciente, cuando empezó la pandemia, esto era mayo de 2020, y si nosotros se veía, digamos, a nivel global, la composición del empleo a nivel global era 39% eran mujeres, el resto eran los hombres, pero la pérdida de empleo, dadas las condiciones que tuvimos por la pandemia en esos primeros meses, era el 54%. Esto quiere decir que a pesar de que las mujeres éramos menos de la mitad del empleo global, el golpe era mucho más alto, porque más de la mitad de los empleos se estaban perdiendo eran de mujeres. Entonces, de esto también, como les digo, hay muchos estudios, pero les quería traer uno. Habla otra vez de Colombia, es brecha de género empresarial en Colombia, y acá lo que se compara es para las 200 empresas privadas más grandes de Colombia, qué porcentaje de mujeres tienen las juntas directivas y qué porcentaje de estas empresas tienen representante legal mujer. Entonces, esto, y también traté un poco de hacerlo bastante visual. En tema de la junta directiva, el 17% de los miembros de estas juntas son mujeres, el resto son hombres, y representante legal, el número es aún más bajito, es 12%, 11.7%. Entonces acá creo que también tenemos un camino largo para andar de cómo logramos tener mayor equidad de género en temas incluso de empresas privadas. Dale, Lau. Volviendo al tema de emprendimientos, hace poco KPMG sacó un estudio relacionado al emprendimiento e innovación en Colombia, y uno de los datos más interesantes que mencionaban es que únicamente el 4% de los emprendimientos digitales en Colombia son fundados por mujeres. Entonces, si nosotros unimos esto con hace 2 láminas que les mostré, cómo los emprendimientos fundados o confundados por mujeres generan más ingresos y además, por lo tanto, un mayor retorno, creo que esto también es un tema, y acá digamos que más allá de mi posición solamente les muestro los datos, pero sí es un tema que es muy interesante estudiar, cómo la biodiversidad de género y de diferentes tipos de cosas tiene un impacto positivo en los resultados de las empresas, de los emprendimientos y de los países. ¿Sigue? Y acá había un tema que no queríamos dejar pasar, y era el feminicidio. Entonces, el feminicidio en Colombia, el feminicidio es cuando una mujer es asesinada por el simple hecho de ser mujer, nada más. Y esto es clave entender que esta es una gran diferencia entre, digamos, feminicidio y homicidios, digamos, de los otros que le pegan muy duro a nuestro país. Entonces, si nosotros vemos los que están pintados de azul, entonces ese es el porcentaje de presuntos asesinos desconocidos para la víctima. ¿Qué nos muestra esto? Que para los hombres el 75% de los presuntos asesinos son desconocidos, es decir, no son ni familiares, ni parejas, ni exparejas.
Sin embargo, para las mujeres, menos de la mitad de esos presuntos asesinos son desconocidos para la víctima. O sea, esto quiere decir que más de la mitad de las mujeres estaban siendo asesinadas por exparejas, parejas o miembros de la familia. Y si vamos a la derecha, los que están pintados de verde es un poco otra cara de la misma moneda, y es qué porcentaje de esos presuntos asesinos son parejas o exparejas. En el caso de los hombres, menos del 1% eran parejas o exparejas, esto obviamente mezclado con el tema que son son 3/4 de las veces claramente son desconocidos, y las mujeres el 31% eran parejas o exparejas. Entonces, este es un tema que como todos sabemos cada vez está tomando mayor relevancia y no lo podemos dejar de lado. Y acá en el tema de feminicidio, si quieres darle Lau, lo que nosotros pasó en el 2021, hubo 622 víctimas de feminicidio y 350 tentativas de feminicidio. Esto es un número, digamos que más allá de compararlo con homicidios o con otros países, es un número bastante impactante y que claramente se tiene que tener en cuenta cuando vemos equidad de género. En la siguiente, vemos que estos temas de equidad de género incluso vienen desde que las mujeres son chiquitas. Entonces, estos son estudios de diferentes años, 2017, 2015. La primera en lo que nos dice es 7 de cada 10 víctimas de violencia sexual en Colombia. Si tomamos todas las víctimas de violencia sexual en Colombia, 7 de cada 10 son niñas de 0 a 17 años. Esto es un número, también como les digo, cuando yo estaba estudiando para este panel, bastante impactante cuando lo vemos así. Lo que vemos al otro lado es 1 de cada 4 adolescentes, esto fue un estudio que se hizo en el Pacífico colombiano, manifestaron haber faltado a la escuela a causa de la menstruación. Entonces, estos también ustedes pueden encontrar muchos estudios, y es como por el simple hecho de ser mujer y tener temas biológicos que son diferentes a los hombres, desde pequeñas el impacto es bastante diciente. Y el de abajo es un estudio de tiempos, también en Colombia, adolescentes, qué porcentaje de su tiempo realizan labores del hogar. Y cuando vemos adolescentes mujeres, ellas gastan entre el 80 y el 90% de su tiempo en realizar labores del hogar, mientras que el caso de los hombres es el 12%. Entonces, digamos, todo esto va desde que somos pequeños, poniendo como un panorama bastante más complicado para las mujeres que para los hombres. Y finalmente, ya como para ir entrando al tema un poco más de tributación, dale, Lau. Entonces había dos cosas que yo les quería contar al final. Uno es, y que seguramente, dado que el Día de la Mujer fue hace una semana, el impuesto rosa, que se ve que tiene bastante discusión últimamente, y hay otro que se llama, que en inglés se llama el tampon tax, que es el impuesto a los tampones, porque a veces se piensa que es lo mismo, pero son cosas diferentes. Entonces, antes de pasar al impuesto rosa, les cuento un poco del tampon tax. Ese es cuando bienes o servicios que son propiamente de las mujeres por temas biológicos, no es por gusto, tienen un impuesto. Entonces, por ejemplo, en los casos en los que los países, las toallas higiénicas y los tampones tienen un impuesto. Esto de por sí es una carga para las mujeres, simplemente por el hecho de ser mujeres. Esto, digamos que este tema lo van a ahondar un poco más adelante. Y el impuesto rosa, a pesar de que se llama impuesto, no es propiamente un impuesto rosa, pero es importante que lo tengamos en cuenta, y es cuando mismos productos para hombres y mujeres, generalmente para las mujeres, nos cuestan más por el simple hecho que están marketeados para las mujeres. Entonces, este es como cuando uno empieza a averiguar del impuesto rosa, lo típico que se muestra es como una máquina de afeitar negra igualitica a una máquina de afeitar rosada, es más barata que la rosada. Entonces, esto ha sido también un tema que se ha estudiado. La primera vez que se estudió de manera juiciosa fue en el estado de Nueva York, pero cada vez se traen más estudios de este tema. Claro, a veces se dice, no, es que se produce con unos insumos diferentes, porque si producimos en menor escala, entonces puede ser más caro, pero realmente cuando se comparan los precios es muy diciente. Entonces, ya para terminar, les quería mostrar de un estudio que se hizo acá en Colombia, cuando se comparan los precios de bienes y servicios de las mujeres. Entonces, por ejemplo, en promedio, si nosotros vemos acá, bueno, y esto además esto impacta desde que son niñas, ya les cuento los juguetes. Entonces, para productos de aseo personal, las mujeres en promedio pagan un 13% más. Para el cuidado de personas adultas ancianas, mujeres, se paga el 8% más que si uno lo hace para los hombres. Por juguetes y accesorios de niñas se paga el 7% más.
por ropa de niñas el 4% más, por ropa para mujeres adultas el 8% más. Entonces es un tema, como les digo, y no es solamente de mujeres adultas, sino cuando uno empieza a comparar la ropa de bebés de niña y niño, los juguetes de niña y niño, las maletas de niña y niño, esto también es un tema que, más allá de que no es un impuesto per se, sí se tiene que tener en cuenta cuando hablamos de política fiscal y tributaria. Y en la última, también acá les quería dejar un poco ya el detalle de en Colombia, esto es en Colombia, el top 10 de productos que tienen mayor diferencia entre hombres y mujeres. Entonces tenemos desde el shampoo y el acondicionador, que en el caso de los que son para mujeres son 48% más caros, y al final en el top 10 están las máquinas de afeitar, que son 11% más caras. Pero por ejemplo, si ustedes ven incluso cosas de deporte que uno no pensaría, las rodilleras o soportes físicos son 15% más caras para mujeres y los cascos deportivos 13% más caro para mujeres. Entonces, esta era como la introducción que les queríamos dar, un poco la equidad de género desde diferentes dimensiones, desde lo local hasta lo internacional, desde lo económico hasta temas como estos que seguramente ahora cuando vayan a una farmacia se van a dar más cuenta de las diferencias en precios, para poderle dar ahora sí paso a Adrián y Juan David de los temas de los que ahora sí son más expertos tributarios y fiscales. Muchas gracias, María Alejandra. Como les decía, entonces, ahora vamos a pasar con Adriana, que nos va a responder esta pregunta, si hay sesgos de género en la política fiscal en Colombia, y nos va a hacer unas reflexiones hacia la equidad e igualdad tributaria. Adri. Bueno, pues buenos días para todos los que están conectados en este momento o los que vayan a ver esta presentación, esta exposición organizada pues por la doctora Laura Sanina, a quien agradezco este espacio, y a WIN, IFA, y pues como WIN, IFA, y a IFA, obviamente Colombia también por estos necesarios escenarios que necesitamos, que tenemos que tener. Es imperativo que empecemos a abordar el estudio de estos asuntos para mejorar y construir en el país soluciones hacia la equidad, hacia la igualdad. Y digamos que las impresiones que yo les voy a compartir el día de hoy, las hago más, digamos, y atendiendo esa invitación, desde el ámbito personal, más que por mi posición como funcionaria en este momento, y como reflexiones, digamos, en mi calidad de ciudadana, como docente, en fin, digamos que creo que como ciudadana hace parte de estas necesidades de conocer y de abordar temáticas que ayudan a solucionar problemas estructurales en el país. Entonces, para comenzar, si quieres, Laura, y te agradezco. Listo. Con esas cifras que nos compartió María Alejandra, podemos evidenciar claramente que hay una realidad que afecta a la economía de la mujer, que afecta la construcción de hogares estables con igualdades manifiestas, porque venimos de una cultura y digamos de un legado histórico un poco eh, lamentable para las mujeres. Son violencias que han sido creadas por un modelo de desarrollo económico, por un modelo cultural, que no ha tenido, digamos, esa conciencia respecto de cómo debemos ser tratadas las mujeres, de las capacidades de las mujeres, y pues esto obviamente viene de muchos años atrás, de una construcción histórica de desigualdad. Las violencias, como se manifestaron en esas cifras de, digamos, de discriminación, muchas veces injustificada, creería yo que la mayoría de las veces solamente por el hecho de ser mujer, no solamente se dan a nivel económico, sino a nivel financiero, a nivel político, a nivel cultural, a nivel sexual, a nivel intrafamiliar. Todas esas cifras evidencian que la mujer, digamos, todavía está en un paso, faltan muchos pasos para poder predicar igualdad en esta sociedad. Nomás por decirlo, por ejemplo, acceder a servicios financieros, las dificultades que se tienen para acceder a servicios financieros por parte de las mujeres que tienen microempresas o que son cabeza de hogar y que, digamos, quieren tener unas posibilidades de financiamiento. La brecha de crédito aproximadamente es de más de 320.000 millones de dólares entre hombres y mujeres. Hablamos de una diferencia significativa. Las dificultades para poder ser atendidas y asesoradas y tener acceso a diferentes recursos, no solamente por las dificultades propias de acceso a la educación, por la misma naturaleza, digamos, del liderazgo o de la pobreza que se ha feminizado en el país y en el mundo entero. Las cifras están revelando, como lo mostró María Alejandra,
una desigualdad manifiesta, unas violencias todavía por superar. Incluso podríamos decir que es triste que las cifras digan que faltan 270 años para hablar de una verdadera igualdad. Es decir, ni siquiera podemos contar cuántas generaciones hacen falta para decir que hay igualdad. Y por eso estos espacios, estos escenarios son importantes para empezar a sensibilizarnos a todos los ciudadanos, hombres, mujeres, en todos los escenarios, a nivel institucional, a nivel del sector privado, en cualquier ámbito donde podamos eh, evidenciar que todavía tenemos esos malos hábitos, rezagos culturales que la historia pues nos ha impuesto a las mujeres. ¿Qué tenemos en Colombia? Pues Colombia, desde el preámbulo de la Constitución, el artículo primero 13 y muchos artículos de la Constitución, nos predican la igualdad, nos predican que estamos en un Estado social de derecho. Y ese Estado social de derecho exige el respeto y la garantía de la dignidad del ser humano. No sé cómo podemos hablar de dignidad del ser humano cuando vemos esos índices que María Alejandra nos ha revelado respecto de la violencia sexual en las mujeres, cuando vemos ese índice de feminicidios permanente y creciente y a veces imparable que vemos en los noticieros y que todos los días conocemos y que, como ustedes saben, lo que podemos conocer y abordar es solamente una parte de la realidad, una realidad que muchos de nosotros tenemos ajena, que no la conocemos, que somos ignorantes. Y pues la idea de romper con esas cadenas de la ignorancia es empezar a estudiar y a ser un poco más consciente no solo de lo que vivimos, sino de lo que se vive en la sociedad. Y a veces pasamos por alto las cosas. Es decir, yo veo que nosotros como seres humanos y como ciudadanos a veces conocemos a una mujer cercana, víctima de algún tipo de, de estas violencias, ya sea económica, financiera, política, sexual, laboral, con brecha salarial, alguna de estas, acoso en la calle, el piropo, la cosa, digamos, donde realmente nos afecta un poco la autoestima y la dignidad. Y a veces se nos olvida incluso que somos nosotras mismas víctimas de ello y lo pasamos por alto o nos acostumbramos y seguimos de largo porque pues esto es como que es normal y no, no es normal. No podemos seguir normalizando una realidad de injusticia, de desigualdad que afecta y que permea no solo el ser humano, sino los hogares, las instituciones, y creo que ya debemos empezar a entender que es parte de la política fiscal, es parte de la política económica, es parte de la política tributaria que debe comprender el país. Entonces, esto digamos como para un poco comprender que esas cifras no son unos datos meramente aislados, sino que nos tocan nuestra cotidianidad y debemos empezar a vincularlos a los modelos de desarrollo que queremos construir en el país y a la cultura que queremos tener en el país, hacia una democracia. Y esto además yo creo que es interés del país, porque finalmente cuando tenemos mujeres dignificadas, mujeres que son, digamos, respaldadas institucionalmente, pues seguramente la economía va a crecer, como lo vimos los datos. La rentabilidad y el éxito corporativo muchas veces se ve más en empresas lideradas por mujeres, donde los datos, digamos, de corrupción, por ejemplo, las mujeres están con una participación absolutamente mínima, pero la participación también de las mujeres ha sido absolutamente reducida en diferentes espacios y escenarios por esa misma resistencia cultural y política. ¿Qué tendría que pasar para que cambie esto? Pues no sé, digamos que hemos visto movimientos como el Black Lives Matter, que estuvo en Estados Unidos, y el movimiento Me Too, que se ha dado bastante a nivel internacional, donde se han hecho manifiestas las denuncias de mujeres víctimas de acoso en diferentes escenarios, instituciones y entidades, diferentes sectores, en la industria del cine, en la industria de la música, en la misma política. Y creo que poco a poco hemos venido perdiendo un poco el temor y se han hecho manifiestas esta serie de discriminaciones y estos movimientos han ayudado un poco a romper ese tipo de, digamos, de esquemas y de temores a denunciar. Entonces, ¿cuál sería el camino? ¿Cuál sería la solución? ¿Qué tenemos que hacer? Primero, pues la conciencia. La conciencia de que es una realidad sobre la cual todos debemos participar, que debemos ser sensibles, que debemos identificar, que debemos tener en cuenta para participar hacia soluciones o
hacia la construcción de esas soluciones desde el ámbito cultural hacia el ámbito político y demás. Esas estadísticas son necesarias. En Colombia tenemos un grande problema con las estadísticas que evidencien las desigualdades y que evidencien estas brechas, y son necesarias. Creo que desde todas las entidades debemos empezar a trabajar en formalizar, comprender la importancia de estas estadísticas para identificar esas brechas, esas desigualdades y empezar a formular políticas públicas, formular propuestas presupuestales que permitan una planeación hacia esa dignificación y ese cierre de la brecha histórica que se ha generado. Y esa brecha, pues obviamente es una manifestación de la violencia y de las relaciones de poder que nos han generado, pues históricamente. En la siguiente diapositiva, te agradezco, Lauri. Bueno, en esta diapositiva estoy mostrando la evolución que ha tenido la mujer en Colombia, a pesar de esas realidades que no se pueden negar. Pero miren ustedes que el posicionamiento de la mujer a nivel político, a nivel de participación en las instituciones, es más o menos reciente. Es decir, estamos hablando de que, por ejemplo, la primera mujer que se graduó como abogada fue en 1947. Tenemos cédula a partir de 1956, derecho al voto en 1957. Y estas son mujeres que, digamos, pues nos dejan una buena, una historia, digamos, de los primeros pasos, pero hace falta mucho por recorrer. En 1984 se nombró a Fanny González, por ejemplo, como la primera mujer magistrada de la Corte Suprema de Justicia, quien falleció en la toma del Palacio en 1985, aproximadamente, cuando se dio, no estoy mal. Y Ruth Marina Díaz, en 2013, la primera presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Estamos hablando de algo de menos de 10 años para lograr posiciones importantes, y todos nosotros somos conscientes, pero lo pasamos por alto muchas veces, de que nos encontramos, por ejemplo, en una institución privada o pública y la mayoría de los líderes son hombres. El 10% o el 5% pueden ser mujeres en cargos directivos, y las brechas salariales solamente por el hecho de ser mujer. Sabemos que tenemos muchas veces más títulos o las mismas capacidades, y sin embargo todavía esos rezagos culturales golpean mucho a nivel, digamos, laboral. Claro, detrás de esas decisiones hay ocultas muchas cosas. Esos estereotipos y esa, digamos, forma de ver a la mujer como responsable del hogar, como responsable de la formación y del cuidado de sus hijos, con una participación importante, pues nos ha dejado esos legados en donde la participación en cargos importantes, en cargos públicos o en posiciones directivas, pues digamos que es más o menos cuestionada por esas necesidades de cubrir las obligaciones en el hogar. Esos estereotipos también deben empezarse a romper, porque tanto hombres y mujeres tenemos las mismas capacidades de cuidar a nuestros hijos. Y lo hemos visto en varias sentencias y recientes sentencias, no solamente de la Corte Constitucional, sino del Consejo de Estado, haciendo análisis que más adelante ya les voy a compartir. Bueno, principios en el sistema tributario. Como les decía, no solamente el preámbulo de la Constitución y los artículos y los diferentes artículos de la Constitución van hacia la igualdad, van al respeto de la dignidad del ser humano, hacia la realización de la democracia y del Estado Social de Derecho, sino que también tenemos unos principios propios del sistema tributario como la equidad, el principio de progresividad y la eficiencia. Y aquí simplemente para resaltar que la progresividad es el, digamos, como el punto o el aspecto fundamental sobre el cual creo que estamos invitados a trabajar para que el Estado empiece a considerar la capacidad de pago del contribuyente para la imposición de ciertos gravámenes que afectan en particular a la mujer, porque recuerden ustedes que cuando hablamos de tributación encontramos los impuestos directos y los impuestos indirectos, frente a los cuales los impuestos directos, por naturaleza, pues consultan la capacidad de pago del contribuyente y recaen en cabeza del contribuyente de manera directa, como su nombre lo indica, como es el impuesto sobre la renta y complementarios. Pero los impuestos indirectos, pues recaen sobre todas las personas que acceden a ciertos bienes y servicios, y por ejemplo, si vamos a consumir una prenda, esa misma prenda va a tener el gravamen del IVA,
y el IVA como impuesto indirecto, pues no consulta la capacidad de pago de quien lo adquiere. Si una persona de un salario mínimo va a adquirir la prenda, pues va a pagar el mismo precio que alguien que pueda tener un ingreso de 10 salarios mínimos. Y allí digamos que hablamos de el análisis de cuáles son los productos que por naturaleza la mujer debe consumir, como los mencionaba María Alejandra. Tenemos el impuesto y el análisis, digamos, respecto a esa progresividad para bienes y productos que necesita la mujer y que son, digamos, irreemplazables y que no deberían estar grabados. Y en ese sentido, bajo ese principio de la progresividad, de la igualdad y de la consulta, digamos, de la naturaleza de las mujeres, pues se han venido tomando decisiones en el orden, digamos, judicial, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, estos principios, buscando la equidad, digamos, que las mismas personas que tengan esa misma capacidad económica paguen unos tributos de igual cuantía y quienes tengan mayor capacidad económica pues contribuyan más, que sería la equidad en el sentido vertical. Entonces, allí estos principios han venido jugando para poder empezar a valorar cómo se afecta a las mujeres, cómo la tributación está golpeando a las mujeres y si se está justificando o no ese trato, digamos, diferencial. Entonces, hay que tener en cuenta, por ejemplo, que el 70% de las personas pobres en el mundo son mujeres. Y si estamos considerando imponer gravámenes como el IVA por ciertas cantidades de productos que son de consumo de la población pobre, pues estamos golpeando directamente más a la población femenina y de allí que es el concepto universalmente conocido como la feminización de la pobreza, porque la mayoría de los hogares pobres están siendo liderados por mujeres cabeza de hogar o son mujeres necesariamente. Entonces, de allí, pues digamos que tengamos esta reflexión respecto de la necesidad de mayor progresividad en el sistema tributario para golpear menos a las mujeres desde la parte tributaria y desde la parte fiscal, que el recaudo, que obviamente esté soportado por una lucha manifiesta contra la evasión y la elusión, que esté transparente, pues también esté dirigido a aportar a esos hogares de menos recursos que están siendo liderados por mujeres cabeza de hogar fundamentalmente. En la siguiente diapositiva vemos qué se ha hecho hacia la igualdad, qué se ha hecho por los países, por el mundo, para poder lograr una mayor equidad. Y encontramos la Agenda 2030. Esta Agenda 2030 es producto de los acuerdos en las Naciones Unidas en el 2015, buscando crear una serie de compromisos en 15 años y se construyeron 17 objetivos de desarrollo sostenible, que son las ODS. Hay un compromiso multilateral para trabajar en diferentes frentes a nivel económico, a nivel social, a nivel cultural, a nivel ambiental. Y uno de ellos, digamos el objetivo 5, busca lograr la igualdad de género y empoderar mujeres y niñas. Realmente a mí el concepto, yo insisto, no me gusta el concepto de empoderar porque a veces siento que es como si las mujeres nunca hubieran tenido poder y se vuelve un tema de moda. Realmente no es así. Este concepto me gusta entenderlo más. Es como la forma en que se visibiliza y realiza materialmente la capacidad de las mujeres, el poder de las mujeres y niñas para que participen en espacios sociales, en espacios profesionales, buscando cambios para que se distribuyan mejor los recursos y se pueda hacer efectiva esa dignificación de la mujer. Porque poder siempre hemos tenido, capacidades siempre hemos tenido, pero las diferentes taras y las diferentes cobijas culturales nos han maniatado y pues bueno, ha generado unos ciertos rezagos, como ya lo sabemos, por la historia de la humanidad. Entonces, este objetivo 5 de lograr la igualdad y ese empoderamiento, pues obviamente debe ir de la mano de la eliminación de prácticas discriminatorias, de la eliminación de políticas discriminatorias y estar mucho más atentos en cómo podemos abrir esos escenarios para que se desarrollen las capacidades de las mujeres y puedan participar activamente. Tampoco me gusta que el concepto de la mujer como sujeto especial de protección, como lo ha dicho la Corte Constitucional, y que requiera una protección reforzada, haga ver a la mujer como un ente vulnerable. No, sino simplemente lo que nosotros debemos buscar
son espacios para cerrar las brechas, para poder generar igualdades, porque tenemos un rezago de brechas. Venimos de 50 años de participación frente a los hombres. Vemos esas diferencias en la vinculación laboral, en la participación laboral. Vemos esas brechas en la pobreza, donde nosotros, digamos, como mujeres, y ahora más, como somos cada vez más cabeza de hogar, entre las cuales pues me incluyo, necesitamos espacios y oportunidades para que nos apoye y empiece a cerrarse esa brecha y podamos hablar de una cierta igualdad. Ojalá no en 278 años, como se han dicho, sino ojalá sea en 50 o en 100 años, que tenemos una conciencia generalizada sobre la problemática que existe y sobre la cual hay mucha ignorancia. Y yo me consideré ignorante en esos temas hasta hace muy poco que empecé a estudiarlo y ya les contaré en qué momento fue. Entonces, esa es la Agenda 2030, una agenda mundialmente reconocida por los países y frente a lo cual América Latina y el Caribe crearon la Agenda Regional de Género. ¿Y qué buscaban con esa Agenda Regional de Género? Pues nada, si estamos aquí cerca de nosotros en Latinoamérica y creamos dinámicas económicas para poder crecer a nivel comercial, a nivel de inversión, pues alineemos las políticas y velemos también por los derechos de las mujeres. Supervisemos la división del trabajo, supervisemos que haya una participación efectiva de la mujer, supervisemos que no hayan obstáculos financieros para ellas, supervisemos cómo podemos velar o cómo podemos construir una recaudación con criterios de progresividad, equilibremos esos impuestos directos e indirectos. Pero esa progresividad, ese éxito económico también que se busca con esta agenda regional, porque son políticas macroeconómicas, pues deben darse sin afectar los derechos de las mujeres. Y me explico. Si tenemos que, por ejemplo, no sé, lograr un propósito de economía limpia y vamos a lograrlo con energías renovables y con energías limpias, pues bueno, tenemos que hacerlo, lograr ese propósito económico, generando a su vez, digamos, o más bien, sin afectar los niveles de salario o de condiciones laborales de las mujeres que están vinculadas allí, sin afectar los espacios, digamos, de las comunidades indígenas donde las mujeres están habitando en esos lugares donde se está haciendo alguna explotación económica. Entonces, estas son como unas reflexiones en torno a que hay conciencia de los países para poder, digamos, conseguir esos propósitos económicos involucrando el respeto y la lucha contra esos sesgos de género. ¿Qué tenemos como indicadores en la siguiente diapositiva? Vemos, por ejemplo, aquí que en la estructura tributaria de Colombia, en América Latina y en los países de la OCDE, la participación de los impuestos directos para la parte de Colombia, por ejemplo, está el 1.25 frente al 5.33, que son los impuestos, perdón, frente al 5.71, que son los impuestos indirectos como el IVA. Digamos, vemos ahí la gran diferencia frente a los promedios de la OCDE que hay entre impuestos directos y los impuestos indirectos. Y como decía, los indirectos recaen sobre toda la población en general, porque no consulta la capacidad contributiva y frente a ellos si decimos las mujeres cabeza de hogar o las mujeres en pobreza, los hogares en pobreza, que son el 70% de mujeres, están asumiendo esos impuestos indirectos, de igual manera que los que tienen mayor capacidad contributiva, pues están siendo muy golpeados. Y allí es donde debemos empezar a hacer reflexiones profundas para equilibrar la tributación directa con la indirecta en la medida, digamos, en que la política tributaria y fiscal lo vaya permitiendo para poder aprovechar la estructura tributaria, las políticas tributarias y fiscales para reducir la desigualdad. Es decir, es uno de los grandes mensajes que quiero transmitir con esta pequeña charla que tenemos hoy con Juan David y con María Alejandra, es esa reflexión, esa necesidad de abordar los diferentes instrumentos que tenemos a la mano, como la política fiscal y tributaria, para reducir la desigualdad, para trabajar en pro del cierre de esas brechas sobre las cuales mundialmente se está luchando. Ok, ahora bien, veamos qué pasa en Colombia. Entonces acerquémonos un poquito, la siguiente diapositiva, gracias Lauri, a la ODS de Colombia. Entonces, insisto, en Colombia la mayoría de los hogares pobres tienen más jefatura femenina que masculina.
Ese es uno de los grandes problemas y de allí que se habla de esa feminización de la pobreza. ¿Qué otro problema tenemos? La mortalidad materna. La mortalidad materna es el 90% de las causas de mortalidad materna puede controlarse. Son embarazos en estados hipertensivos, con infecciones, con hemorragias, con una escasez, una dificultad de acceso a la salud, a un sistema de salud de calidad. Falta educación sexual. Las mujeres, imagínense ustedes, 5.804 niñas entre 10 y 14 años se hicieron madres en un solo año. 5.000 niñas que tienen que dedicarse a las labores de la educación y la formación de sus hijos, sacrificando y dejando de lado la posibilidad de que a esa edad terminen de disfrutar no solo la infancia, sino tengan acceso a educación, tengan unas oportunidades distintas de vida, y esto es responsabilidad del Estado, eso es un problema de políticas públicas, porque estamos afectando a 5.804 niñas que seguramente, frente a los hombres, no tendrán el mismo acceso a la educación, no tendrán las mismas oportunidades a esa edad, y empezamos desde ahí un círculo absolutamente vicioso de pobreza, falta de educación, y por falta de educación, pobreza, y no vamos a crecer en ese sentido. Y si no crecemos en ese sentido, si no crecemos eliminando esas o controlando esas causas de la pobreza a través de una buena educación sexual, a través de una política pública, a través de un control, pues obviamente la economía se va a ver afectada y se vuelve también parte de un ciclo complejo a nivel institucional. Las mujeres se dedican más del triple del tiempo a las tareas del cuidado y tareas domésticas no remuneradas. Y allí empezamos a entender que hay necesidad de una cultura de asignación igualitaria, porque tanto hombres o mujeres podemos estar en las mismas capacidades de tener labores de cuidado en el hogar. Pero eso no pasa. Hay una brecha también allí. A ese acceso, ¿y eso qué implica? Si nos dedicamos a tareas del hogar, pues obviamente va a haber menos tiempo para la educación o menos tiempo para el desarrollo de proyectos de emprendimiento y otro tipo de cosas que puedan generar una mejor salud financiera para las mujeres. Entonces, todas estas son realidades en nuestro país. Y creo que en nuestro país, más que obviamente en otros órdenes, en otras culturas, en otras jurisdicciones, donde pues el Estado, o más bien el desarrollo de las mujeres es un poco más evolucionado que nosotros. Violencia contra las mujeres, no solamente a nivel psicológico, sino a nivel sexual, a nivel emocional, a nivel laboral. Falta mucho por hacer, falta mucho, pero esto es parte del compromiso de la ODS en Colombia, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que integran esa agenda regional y la agenda 2030. Y bueno, nos quedan 15 años, nos quedan ¿cuántos años? Perdón, 2038 años. Se construyó, no te rías, Juan, las matemáticas mías, pero nos falta 8 años. Vamos a ver qué ha hecho Colombia y ya les voy a contar un poco cuáles son esos resultados que hemos tenido. Bueno, si ustedes creen que eso solo pasa en Colombia, en la siguiente diapositiva, vamos a ver que la indiferencia, el maltrato, la violencia, no solamente se da en Colombia y en estos órdenes que ya hemos mencionado. Miren ustedes esta diapositiva, donde la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, esta mujer, que si ustedes ven es una persona mayor, seguramente con una trayectoria política impecable, que representa a la Comisión Europea, y llegar a esa posición en un país, o en un mundo más bien, donde ha sido bastante dominado por el hombre, pues creo que debe ser absolutamente meritorio. Pero miren lo que le pasó. En un primer escenario, en abril de 2021, en Turquía, fue convocada o participó en un evento, y el presidente del Consejo Europeo, que está sentado ahí en donde ustedes ven, en una silla, se llama Charles Michel, y el mandatario turco, está sentado al otro lado, no voy a decir el nombre porque no lo sé mencionar muy bien, pero estos dos señores se sentaron en sus sillas, ninguno le cedió el puesto a Úrsula, y tuvo que sentarse en un sofá. Yo no sé a ustedes qué les diga esto, pero esto es absolutamente denigrante. Mella la autonomía, el valor de la mujer, que no es considerada como igual por los demás representantes políticos.
sin ningún tipo de decoro, sin ningún tipo de respeto, se presentan todavía este tipo de situaciones, donde se ve a la mujer como un ser diferente que no merece ni siquiera sentarse en una misma posición, teniendo casi el mismo nivel que Charles Michel, que es el presidente del Consejo Europeo, y ella es la presidenta de la Comisión Europea. Entonces, miren ustedes que a nivel, si esto es algo manifiesto, fotografiado y criticado a nivel público, yo no quiero imaginar lo que pasa detrás de cuando no se ve, cuando no se fotografía, cuando se tienen que tomar decisiones y de pronto es la mujer la que quiere dar un aporte importante que pueda resolver algún problema a nivel político o a nivel social y los mandatarios tienen en su cabeza todavía un rezago cultural solamente por el hecho de ser mujer. Y luego vuelve a jugar. En el 2022, creo que esto fue este año también, pero fue posterior a, a las primeras fotos de la parte superior que ustedes están viendo, publicado en RTV Noticias en España como otra vez ninguneada. Otra vez, ¿qué pasó? Y esta vez fue que el ministro de Relaciones Exteriores de Uganda, Odongo, que es el señor Moreno que está ahí en la fotografía, pasó de largo frente a Ursula von der Leyen, ni siquiera la miró y fue a saludar directamente a Charles Michel, el presidente del Consejo Europeo, que estaba al lado de Macron. No la miró, ni siquiera pasó derecho. Este tipo de comportamientos injustificados, ¿por qué? O sea, a nivel político, frente a la prensa, una forma de humillación, una forma de, como dicen ahí, ningunear a la mujer por el hecho de ser mujer. Todavía tenemos este tipo de escenarios, no solamente en Colombia, no solamente en Colombia. Miren ustedes que esto pasa todavía en el mundo. ¿Y qué mella? Mella la autoestima, mella la autonomía. Ahí quiero, en esta diapositiva, perdón, mencionar la CEPAL que decía, la falta de autonomía es considerada como una consecuencia de la injusticia, la mala distribución del poder, de los ingresos, el tiempo entre hombres y mujeres y la falta de reconocimiento por parte de las élites políticas y económicas. Si no hay reconocimiento, se mella la autonomía. Psicológicamente, de una vez hay un efecto en las mujeres. Y con una afectación psicológica, se afecta la capacidad productiva. Y esto es algo elemental que deberíamos todos entender. Bueno, ahora sí, en la siguiente que se ha hecho en Colombia. Entonces, pues resulta que nosotros tenemos un COMPES, bueno, hay varios que también involucran, pero quería resaltar este en particular, el 3918, que implementa esos ODS de Colombia, buscando promover la igualdad de género, mejorar la salud sexual y reproductiva. También quiere minimizar esa falta de seguimiento que se tiene a esos propósitos, la falta de indicadores, digamos que se tienen que mejorar esas deficiencias, como les decía, para poder identificar. Si no hay cifras, si no se mide, si no se cuantifica, pues no podemos tener herramientas para poder implementar políticas públicas. Y eso es absolutamente claro. El panorama se tiene que visibilizar, pero pues con datos reales, con cifras y estadísticas llevadas a nivel institucional. Y también construir estrategias a nivel territorial. Los entes territoriales deben estar involucrados para crear también pedagogías de estas ODS. Las ODS han venido, digamos, buscando reducir esa desigualdad y buscando mejorar y pues superar todas estas problemáticas. En la siguiente diapositiva vemos el informe, perdón, este es el informe, sí, 2021. En la siguiente, perdón. Creo que ahí está la presentación. La siguiente. En la ahorita creo que, bueno, ya. Entonces, esta diapositiva lo que nos va a mostrar es que mostró el Departamento Nacional de Planeación frente a los indicadores, frente a esos retos de la Agenda 2030, la Agenda Regional, frente al COMPES, frente a todos esos compromisos que han venido aterrizándose en el país, ¿qué se ha hecho? Y pues creo que nos falta mucho camino por recorrer. Los indicadores nos están mostrando que se ha avanzado solo un 44.59% frente a los 8 años que nos faltan. Es decir, lo que nos comprometimos al 2030 nos falta un 55%. Nos falta. Es decir, nos falta mucho. Y frente al 2021, que fue el corte, se hizo el 79%. Es decir, no cumplimos los propósitos que teníamos para el 2021. ¿En qué se avanzó? Protección de mujeres víctimas del conflicto armado, la estrategia de prevención del embarazo en infancia y adolescencia y todo lo demás queda como retos, queda como parte de lo que tenemos que trabajar
en política fiscal, en política económica, en política tributaria, en salud pública y los demás desafíos de la Agenda 2030. Bueno, aquí en esta diapositiva, de verdad, y como es importante también agradecer a las mujeres que han venido haciendo reflexiones y a los hombres también que han venido haciendo reflexiones profundas respecto de la necesidad de materializar, de hacer mucho más real, realizable esa igualdad que se predica en la Constitución y que se predica en toda nuestra normatividad. De allí que pues tengamos dos precedentes súper importantes respecto del gravamen a las toallas higiénicas y tampones y todos estos productos, digamos, de aseo que son femeninos exclusivamente, y pues que obviamente al imponerse un gravamen como el IVA, así sea del 5% frente a que sea diferenciar la tarifa, pues digamos que se produce un impacto desproporcionado para las mujeres y en especial para aquellas que tienen escasos recursos y que necesitan estos productos. Es que estos productos, como dijo la misma Corte, no son de libre escogencia. Es que yo lo uso si quiero o no quiero. Es un producto de primera necesidad, es un bien de primera necesidad que lo requiere la mujer para poder sentirse digna, para poder funcionar en la sociedad, para poder sentirse cómoda. Impacta directamente en la autonomía, impacta directamente en su desempeño social. Y esto, si yo impacto el desempeño social de una mujer, estoy afectando su igualdad, estoy afectando la participación en la sociedad. Y estos principios, pues, son obviamente protegidos por la Constitución, son derechos fundamentales que no pueden verse agraviados por un impuesto que está generando un impacto especialmente en quienes tienen escasos recursos. Entonces, la dependencia que tenemos nosotras las mujeres en el uso de estos bienes, pues realmente pareciera como que pasa de largo, pero resulta que nos permite el ejercicio de nuestros derechos fundamentales. Y lo ha entendido la Corte y lo ha manifestado. Y son providencias más o menos recientes que están nutridas, digamos, de un análisis importante a nivel de equidad de género para podernos dignificar. ¿Qué más dijo la Corte? La Corte dijo, la gestión menstrual, que yo creo que no es el único asunto propio de las mujeres, es un asunto de equidad y de justicia. La política fiscal no debe ser ajena a las cuestiones de género. Y ustedes saben, la política fiscal deviene de la económica y va a desprenderse en la tributaria. Entonces, para poder generar igualdad y dignidad, debemos entender que los temas de género no se trata pues de unas mujeres que salen y protestan mostrando sus pechos o alegando por unos derechos, no. Se trata de evidenciar los aspectos de desigualdad que se manifiestan en nuestro país, de valorar las diferencias que tenemos naturales entre hombres y mujeres y tratarnos con esa misma diferencia y tratarnos con esa misma consideración, tanto hombres como mujeres. Y no se trata de que entonces la mujer es un ser vulnerable. No, es un ser diferente. Es un ser con una naturaleza distinta. Y por ejemplo, en este caso, la gestión menstrual no es una decisión, yo soy mujer, quiero o no quiero tener gestión menstrual. No, o quiero tener este tipo, digamos, de, de escenarios propios de la naturaleza. No, yo no puedo tomar esa decisión como mujer. Entonces, esa es una consideración, pues, creería yo que absolutamente lógica, que se tiene que entender. Y qué bueno que la Corte Constitucional haya dicho, la política fiscal no debe ser ajena a esas cuestiones de género. Muy bien. Tenemos una sentencia también del Consejo de Estado que nos habló de la igualdad de género en la imposición de la renta. Y aquí el análisis fue muy curioso porque esa sentencia declaró exequible condicionada una norma del decreto 1070 del 2013 que decía que imponía la posibilidad de traer de la base de renta el pago por licencia de maternidad. Y dijo, bueno, la considero exequible, pero en el entendido que también va a cubrir la licencia de paternidad, porque inicialmente fue demandada por un señor que dijo, oye, pero ¿cómo así que las mujeres se pueden detraer de la base de la renta el pago por licencia de maternidad y yo, que soy padre y tengo licencia de paternidad, no me la puedo traer? Efectivamente, sí, si estamos hablando de igualdad, es igualdad para los dos. Y entonces aquí el Consejo de Estado dijo, bueno, hay unas consideraciones particulares y aquí no se trata de hacer una distinción de género, sino de que es una protección por el papel de cuidador del recién nacido. Y ese rol de cuidador no es exclusivo de mujeres, miren ustedes acá.
Entonces, el efecto de que yo voy a darle, concederle el beneficio a los padres por la licencia de paternidad y la exclusión de la renta para ese momento de la retención, perdón, eh, es porque usted también tiene la capacidad de ser cuidador. Usted también, señor, debería asumir esa responsabilidad de ser cuidador. Y como la licencia de paternidad tiene ese enfoque de asociarlo al beneficio, a la protección por asumir un rol de cuidador, pues usted también tendrá ese reconocimiento económico. Y aquí estamos hablando de una verdadera materialización de la igualdad. Por último, en el decreto legislativo 810 del 2020, y este fue el decreto que, pues, a partir del cual, digamos, yo confieso que empecé a descubrir mi ignorancia y a salir de la ignorancia. Porque tuve la oportunidad de trabajar en el concepto de constitucionalidad de este decreto legislativo en la Universidad Externada de Colombia, a quien llevo también en mi corazón. Y en esta oportunidad que estuve haciendo el análisis de constitucional, dije, pues a ver, ¿qué decía este decreto? Se creaba un fondo, un patrimonio autónomo para apoyar a las mujeres emprendedoras, a las mujeres que estaban viéndose afectadas por la pandemia y buscando pues, mitigar esos efectos de la emergencia social y económica, pero estaba solamente creado este fondo para las mujeres. Y pues en principio uno dice, a ver, pues es que la pandemia ha afectado a hombres y a mujeres por igual, ¿no? Digamos que esa es una perspectiva a partir de la ignorancia. Y en ese momento fue cuando empecé como a acercarme al tema y al estudio y pues descubrí todas estas cosas de las desigualdades manifiestas, de las dificultades que tienen las mujeres o que hemos tenido las mujeres para acceder a financiamiento. Es que tal vez la entidad financiera no le suelta tan fácil a la mujer porque es que la mujer puede quedar embarazada y la mujer puede quedar más fácil sin empleo o puede perder el empleo más rápido porque si también queda embarazada o si se queda en el hogar, si el niño se incapacita es la primera que va a salir a pedir una incapacidad y empiezan a tener una serie, digamos, de dinámicas y estereotipos que han venido afectando el acceso al financiamiento de las mujeres. Cuando uno empieza a ver ese rezago histórico, esas dificultades, que somos la mayoría en situación de pobreza, pues empieza uno a salir de la ignorancia y empieza uno a ver, muy bien, este decreto legislativo realmente lo que está proponiendo es una oportunidad para cerrar brechas, es una oportunidad para la igualdad, es una oportunidad para favorecer a las mujeres que en pandemia resulta que eran la mayoría afectadas. ¿Por qué? Los hoteles, el sector turismo, la mayoría, el 70% de mujeres trabajando en estos sectores, pues obviamente eran las más afectadas. No estaban siendo hombres y mujeres por igual afectados. Los sectores más afectados, peluquerías, sector comercio, pues resulta que las principales empleadas o el sector laborando en estos sectores, pues eran mujeres. Entonces, esas son las acciones afirmativas que tanto los tratados internacionales como la Corte Constitucional, como el Consejo de Estado, como esa jurisprudencia, ha venido pidiendo y reclamando medidas a favor de ciertas personas o grupos de necesidad manifiesta que tengan que necesiten o que deban ser beneficiadas de manera especial sin que ello apareje una violación al principio de la igualdad. Y en esa medida, este decreto legislativo fue declarado exequible. Y obviamente nuestro concepto desde el Departamento de Derecho Fiscal, cuando estaba vinculada en este propósito de emitir el concepto de constitucionalidad, resultó con absoluta fuerza el respaldo de su exequibilidad. Entonces, vemos estas, digamos, precedentes importantes desde unas instituciones, desde diversos campos, eh, incorporando en la cultura, en la literatura jurisprudencial, reflexiones importantes hacia la construcción de mayor igualdad, de democracia y de medidas materializables del derecho a la igualdad y del cierre de esas brechas. Bueno, y por último, ahora sí, en esta diapositiva, pues evidenciamos esos desafíos y esos retos, como los últimos mensajes que quisiera dejarles a ustedes. Pues bueno, primero, que no lo puse tanto ahí, creo, es que seamos más sensibles frente a esas desigualdades. O sea, cuando nosotros vemos que desde nuestros antepasados, nuestras abuelitas,
venían siendo víctimas de ciertos tipos de violencia, no podemos pensar que es cosa del pasado. Siguen persistiendo diferentes manifestaciones de violencia. Conocemos o somos protagonistas incluso de ciertas manifestaciones de violencia de género en diferentes dimensiones, a nivel financiero, a nivel político, a nivel sexual, cultural, a nivel de políticas públicas. Y debemos empezar a participar en las soluciones, desde el campo, desde donde estemos. En esa medida, concebir esa perspectiva de género es importante para construir políticas en materia de política fiscal y tributaria para cerrar las brechas de las desigualdades. Sin duda, la política fiscal y tributaria es un instrumento para cerrar desigualdades, para cerrar esas brechas, para construir equidad, para construir igualdad. Y si hay dignidad a través de esa igualdad, de ese trato igualitario, a través de esa dignificación de la mujer, pues va a haber más democracia, va a haber construcción económica y va a haber desarrollo. Esto para mí es absolutamente evidente y creo que debemos empezar a tenerlo en nuestro ADN, en nuestra cultura y en todas las instituciones. Hay que vincular entes territoriales, sector público, sector privado, sector educativo. Todas las entidades debemos empezar a entendernos como una red que puede proteger este tipo de mensajes y pues gracias a IFA Colombia por este escenario para poder reflexionar frente al tema. Esos espacios de participación abiertos y a la ciudadanía deben estar fortalecidos también por el acceso a la información, a datos sobre lo cual se tiene que trabajar. Y pues bueno, con esto quisiera cerrar, pues agradeciéndoles a todos, espero haber dejado un mensaje positivo y pues muchísimas gracias por su atención. Ahora sí le doy el uso de la palabra a nuestra coordinadora del evento, Laura Sanín. Muchas gracias, Adriana. Bueno, ahora ya habiendo visto, digamos, un poco como los números que nos presentó María Alejandra y un poco lo que nos propone Adriana desde la perspectiva de cómo podemos actuar en relación con el cambio de esos números desde, sobre todo, políticas públicas, pasamos a oír a Juan David Barbosa, quien nos va a presentar, digamos, cómo se puede actuar en relación con la mejora de esos números también desde lo privado, desde quizás unas, llamémoslas, políticas privadas y unas acciones a llevar por parte de las organizaciones privadas y en específico también desde las firmas, por eso su presentación se llama Sostenibilidad en firmas de abogados. Entonces, Juan David, por favor. Laura, muchísimas gracias. Muchas gracias a IFA para hablar sobre sostenibilidad en firmas de abogadas. Y siguiendo lo que comentaba Adriana, el reto, y pues finalmente lo que pasa es que antes nosotros, y hace 2 años empezábamos la pandemia, 2 años nos parecen muchísimo, 8 años es muchísimo, pero 50 es demasiado. Pero hablando de cifras, Adriana comentaba, y justamente la Cámara de Servicios Legales realizó una encuesta donde básicamente a hoy menos del 25% de las socias de las firmas que respondieron son mujeres. Pero haciendo la proyección, y por eso pues cuando Adriana mencionaba 20, 30, 70 años, pues básicamente solamente hasta el 2045, si siguiéramos la misma proyección, serían el 50%. Es decir, básicamente en la práctica, si hoy consideramos, y Adriana mencionaba, hoy en día las facultades de Derecho tienen un porcentaje más allá del 50% de mujeres. De las 3 más importantes facultades, las 3 tienen decanas, pero pues básicamente las cifras nos dan que solamente hasta el 2045 en firmas que respondieron y con esa proyección tendríamos más del 50 o el 50% de abogadas que puedan llegar a ser socias de esas firmas representando el 50%. Avancemos. En ese sentido, pues finalmente todo esto se encuadra que pues 8 años estamos ya acá. Cuando fue el tema de objetivos de desarrollo sostenible, pues la agenda desde el 2015 hasta el 2030, pues lo que nos ha pegado es que hemos visto unos cambios donde hoy ya se habla de empresas sostenibles. Y básicamente, tal como Laura lo señalaba, el tema hace unos años era qué tan exactos eran mis reportes financieros, mis estados financieros. No, tú nada ganas y una empresa nada gana
por bien reputada que tenga, con unos estados financieros que den utilidades, que tengan muy contentos a sus accionistas, si al siguiente año va a estar en un escándalo de Me Too, o va a estar por TikTok diciendo que pues hay un tema de acoso. Entonces, pues el tema es que se ha migrado a tener que responsabilizarse y reportar y pensar que pues las empresas no es solamente a nivel de sostenibilidad que tienen que informar, sino tienen que presentar. Y esas no son las excepciones para las firmas de abogados. Y no son las excepciones porque pues finalmente, y acá nos vamos a centrar solamente en el tema de género y en el tema de diversidad, pero pues parte también del llamado y lo que estamos viendo. Yo vengo de una firma que hace comercio internacional y lo que estoy viendo es a nivel internacional cómo empieza a haber esa necesidad de que no es solamente género, la sostenibilidad de las firmas de abogados es transversal y es desde, pues, o sea, finalmente el tema climático, son distintos objetivos los que pueden ser transversales en una firma de abogados, pero, pues, o sea, el tema es posesionarse y entender que las firmas de abogados tienen que migrar a la sostenibilidad. Avancemos, por favor. Y ahí, pues finalmente lo que vemos, tal como mencionaba Adriana, ha habido una migración, y una migración donde pues finalmente, tal como les mencionaba al final, el tema era, pasamos de la era de la codicia, la era de la filantropía, y la era de la codicia era ser y estar en una firma de abogados es pues para ser un socio de equity y básicamente tener dividendos, a pasar una era de la filantropía, y donde, pues, o sea, finalmente la filantropía no está mal, pero pues finalmente el tema estamos pasando ya a entender que, pues, o sea, finalmente aquí el tema es qué es aporte legal y no legal están haciendo las firmas de abogados. Porque, pues, nuevamente, nosotros no podemos ser la excepción a lo que está pasando, no solamente con nuestros competidores, y ya lo voy a tocar, sino con nuestros clientes. Y ahí, pues, finalmente el tema es que se ha ido migrando a una era de marketing. Y aquí, pues, o sea, finalmente el hecho de decir que soy sostenible no es suficiente. El hecho de decir que más del 50% de mis socias son mujeres deja de ser suficiente, porque, pues, o sea, María Alejandra ya lo mencionaba, el tema es, vamos allá y entremos a escarbar qué es lo que se está haciendo, donde ahora lo que se pasa es, y en estas discusiones se habla es más de una era de la gestión y una era de la responsabilidad, donde tiene que haber una visión integral de la organización. Y aquí, pues, entrando a ver esos call to action que mencionaba Adriana y que mencionaba María Alejandra y tú que mencionabas Laura, pues finalmente, justamente, una socia, Paula Samper, de Gómez Pinzón, justamente para el 8 de marzo publicó 10 acciones que voy a ir tratando de calls to actions para mejorar el tema de género. Y el tema, pues, o sea, finalmente de no pensar que nos va a tocar esperar hasta el 2045 para que el más del 50% o el 50% de los socios de una firma de abogados sean abogadas. Avancemos. Y es que, pues, finalmente el ejercicio que hoy en día, pues, o sea, y nuevamente, lo vemos, por ejemplo, con el reciente informe que publicó Adidas y muchas empresas. Adidas publicó su estrategia, la hizo pública hasta el 2025, y en el 2025 lo que empieza y deja muy claro que va a ser desde el 2022 hasta el 2025, ¿qué le va a exigir a sus proveedores? ¿Y qué le va a exigir a sus proveedores a nivel de sostenibilidad? Y en sostenibilidad específicamente tiene un tema de género. ¿Cómo van a hacer? Y pues son todo el tema, pues que en comercio internacional hablamos de cadena de valor, para pues finalmente el tema no es solamente hacer lo que está bien, sino hacer las cosas bien. Y pues, o sea, finalmente, y empezando con el decálogo que publicaba Paula, que me parece muy útil, ella empieza con el primer tema: implementar comités de diversidad de género, en los cuales se reúnan los diferentes actores críticos. Segundo, discutir ampliamente y aprobar las políticas de manejo de la diversidad a lo largo y ancho de la organización, pero de verdad, no por cumplir un requisito. Y ahí viene un tema, Adriana lo mencionaba, LinkedIn hoy en día en la licencia de maternidad ya lo registra como un tiempo que se puede mencionar, y pues el reto es hoy en día no solamente que se puede mencionar, sino que cuenta en la experiencia, no es un bache. Y ahí viene el tema de cuando
se habla y se discuten las políticas de diversidad y se empieza a medir, pues uno puede decir que, y en mi caso, pues o sea, en mi firma, más del 50% de mis socias son mujeres. Pero la pregunta es, ¿cómo se está manejando, por ejemplo, la tasa de retorno, de regreso, después de licencias de maternidad? ¿Cuál es la tasa de retención? ¿Qué le pasa a una abogada que regresa de una licencia de maternidad frente a sus metas, frente a su carrera? ¿Se atrasa o qué ocurre? ¿Y cuál es al final la tasa de retención de esas abogadas que pasan su licencia de maternidad, siguen en la misma compañía? ¿Hay ese ambiente para continuar? Temas como estos, pues finalmente implican una madurez corporativa. Implica, pues, que es el siguiente punto que Paula menciona, hacer una revisión comparativa de lo que está pasando en el mundo y con nuestros clientes. Y ahí, pues, el ejercicio también viene a ser qué es lo que están haciendo los demás, donde, pues, avancemos, por favor, en la siguiente. Pues el tema es cómo, porque, pues, no es solamente anunciarse. Y vamos a ver, pues, o sea, finalmente no es quedarnos en esa época donde el tema es un tema de responsabilidad y sostenibilidad sobre marketing, sino es básicamente empezar a informar. Y es que lo que no se mide, no se gestiona, y lo que no se gestiona nunca mejora. Y ahí, pues, finalmente el ejercicio es cómo decir qué cosas tienen que mejorar, donde, pues, básicamente el cuarto tema que menciona Paula es participar en ranking de equidad de género. Y entonces menciona de cuáles, que es un ranking que empieza a hacer carrera en varias firmas de abogados aquí en Colombia, y es empezar a medirse. Y empezar a medirse porque, pues, nuevamente, si preguntáramos y dijéramos, bueno, usted va a iniciar y usted está recién graduado de la universidad, pero pues, o sea, básicamente la posibilidad que tiene de ser socia en una firma de abogados es hasta el 2045, porque pues, o sea, va a tener que entrar en una competencia que pues finalmente, al final, y lo hablábamos cuando preparábamos esta charla, hay un embudo. Puede que haya más mujeres asociadas, pero ¿cuántos son los socios? Eso no debería de estar público, eso no debería de ser, y por supuesto, todas estas iniciativas que menciona Paula, es para recortar esa brecha, porque nuevamente, si 8 años es mucho, el 2045 es demasiado. Quinto, ¿qué propone? Monitorear que haya una verdadera inclusión. Es decir, no basta con contratar gente diversa. Y ahí viene el tema, donde pues finalmente es el valor organizacional, donde pues, o sea, el llamado es, hoy en día, algunas firmas están trabajando en ser empresas B, otras están trabajando sus reportes, haciendo la revisión, pues identifiqué varias que tienen adecuadas, pero pues, o sea, todavía no hay esa cultura en las firmas colombianas de presentar, por ejemplo, reporte GRI, de anunciarse, porque pues uno lo que dice es, anuncio lo que es bueno, pero yo no digo lo que tengo que mejorar. Y ahí pues el ejercicio es cómo quieren ser percibidos, donde pues finalmente el hecho de una organización de señalar que quiere mejorar y que quiere pues, o sea, finalmente llegar en unos años a tener un porcentaje que sea más del 50% de mujeres, debería ser la tendencia y debería ser una forma de reclutamiento, debería ser una forma a la hora de generar valor agregado. Sexto, Paula menciona cambiar la cultura de una organización de un proceso de muchos años. Y aquí viene el tema, hay cosas que están envejeciendo mal y eso nos pasa en varias series de televisión. Hay cosas que uno ve que fueron producidas hace 20 años y uno dice, uy, ¿esto cómo se dijo? Entonces, pues el tema es saber que pues parte también de esa transparencia y de empezar a señalar, pues finalmente estos temas y hablar de estos temas, pues es lo que se busca para, puede que una organización hace unos años tuviera un comportamiento, lo que se quiere acá es cambiar, lo que se quiere acá es llegar a esas metas y pues finalmente todo el mundo tiene derecho a cambiar y todo el mundo tiene derecho a mejorar. El tema es cómo se genera pues esos informes. Avancemos. Y es que pues, o sea, finalmente el tema es el riesgo de hacer la sostenibilidad mal hecha y en específicamente en el tema de género. Y para concluir con las últimas 4 acciones de Paula es incluir como parte de todas las prácticas de la firma un enfoque de diversidad en las entrevistas de candidatos, en las evaluaciones, en la compensación. Octavo, hacer ajustes razonables si estos son necesarios. Si el mundo nos ha enseñado en estos últimos 2 años tantas cosas, otra vez el tema de los 2 años, pues finalmente el tema es
que y es posible cambiar. Y el hecho de que haya unas prácticas generalizadas, pues eso no quiere decir que una empresa pues no pueda anunciar que quiere cambiar y no quiera, pues o sea, cambiar e implementarlo. Pero entonces ahí vienen los últimos dos puntos que menciona Paula y que son esenciales y van muy en la línea con lo que hemos hablado, que es medición, medición, medición y transparencia. Y ahí viene el tema de finalmente, pues o sea, no parecer sostenible, evitar greenwashing. El hecho de ponerle yo comercio internacional y sostenibilidad, o decir que soy medio ambiente y sostenibilidad, o derecho laboral y sostenibilidad, o impuestos de sostenibilidad, no me hace más sostenible. El tema es básicamente qué estoy haciendo, y ahí viene pues lo que señala Paula en sus últimas dos acciones de medición y transparencia, para realmente estar en un proceso gradual y continuo. Aprender, reconocer, ser transparente y mejorar. O sea, aquí cuando pensábamos en el punto del panel, pues mencionábamos el tema de Bruno, no se habla de Bruno como la película, pues finalmente sí hay que hablar de Bruno, sí hay que darle materialidad y hay que decir, bueno, acá pues de nuestras socias, ¿cuántas son socias de equity? ¿Cuántas son socias de trabajo? ¿Y cuántas mujeres se han quedado y cuál es mi tasa de retención? Y hay una cantidad de cifras, porque pues para romper el techo de cristal, pues finalmente no es un solo esfuerzo, sino son muchos. Y por eso, pues, o sea, me parece tan relevante este artículo de Paula y estas 10 acciones, que lo que hay que empezar es a cómo lo anuncia el mercado. Y pues finalmente, ¿cómo logramos, de cara a lo que decía María Alejandra, cómo podemos tener esas estadísticas? Porque pues nuevamente, el esfuerzo de la Cámara de Servicios Legales, pues de señalar que son menos del 25% es bueno, pero ¿cuántas se han quedado en la marcha? Con esto, pues, o sea, yo creo que abrimos para preguntas, Laura, y cumpliendo nuestro tiempo. Dale, muchas gracias por el tiempo. Voy a concluir. Bueno, y un poco precisamente para concluir lo que pudimos ver, yo creo que la situación es impactante y estamos lejos de ser una sociedad con equidad de género. En números presentados por María Alejandra, las mujeres producen más, pero les pagan menos, pierden más fácil el empleo y tienen una participación casi inexistente en juntas directivas y en trabajos de tomas de decisiones al interior de las organizaciones. Sin, digamos, de yo intentar decir que fue primero el huevo o la gallina, alguna relación, creo yo, debió y debe seguir teniendo, darles menor valor a las mujeres a nivel profesional y darles menor valor en su dignidad, integridad personal y vida, como se mostró también en las cifras impactantes y aterradoras de los abusos, de los feminicidios e incluso de las responsabilidades en el hogar frente al género masculino. Pero además, a pesar de ser más golpeadas en ese sentido por la sociedad, de tener menos dinero y menos tiempo también, por ejemplo, por esas responsabilidades, se espera de ellas una imagen más cuidada, llamémoslo así, y eso se vio también en las cifras de los productos. Y esa imagen más cuidada requiere de más tiempo y más plata que aquella que deben invertir los hombres cuando vimos precisamente que las mujeres tienen menos tiempo y menos plata. Todo lo anterior se da a tal punto que en el seguimiento de las ODS aparece que Colombia debe esforzarse y enfocarse aún más en la igualdad que en la corrupción. Vale toda la pena del mundo entonces preguntarse las políticas que se pueden crear e implementar, como lo decía Juan David, no es solo crearlas, es realmente implementarlas, en búsqueda de la equidad de género, políticas públicas como las que mencionó Adriana, pero también políticas privadas como las que mencionó Juan David, y más allá de eso, cambiar patrones de comportamiento. Yo creería que quizás una de las razones por las que hablamos más y más tranquilos precisamente de la corrupción que la equidad de género es porque es más fácil, y se los mencionaba yo a ellos, digamos, preparando el panel, y es más fácil culpar a los demás, a los políticos, que mirarse en el espejo en un asunto en el que, sin lugar a dudas, todos tenemos responsabilidad. ¿Cuántas veces las mismas mujeres, y digamos que este es un asunto de todos y que nos impacta a todos, cuántas veces las mismas mujeres no
sentimos, no nos sentimos en competencia entre nosotras por tener tan interiorizado ese asunto y ese patrón en la sociedad y en la profesión de que hay menos cupo para nosotros, para nosotras a nivel profesional. ¿Cuántas veces los hombres también han tomado una decisión guiados en creerse ese otro patrón que los afecta a ellos más que a nosotras, de que son ellos los proveedores del hogar? ¿Cuántos hombres quizás no escogieron una profesión, una carrera o un trabajo por encima de otro que quizás les interesaba más, casi que basados en eso, basados en que son ellos quienes tienen que sostener el hogar y por lo tanto deben escoger es lo que más dinero les dé? Este entonces es un asunto que nos perjudica a todos y en el que, como lo hemos venido diciendo, todos tenemos responsabilidad, todos hemos puesto nuestro grano de arena o nuestro puñado de arena. Pero eso, pues uno lo puede ver de perspectiva negativa en relación con, mejor no hablamos de esto, mejor no me enfrento a esto porque sin lugar a dudas todos tendríamos responsabilidades, todos tendríamos que cambiar. O uno lo puede ver también desde la perspectiva completamente positiva de la buena noticia que es esto, y es que si nosotros hemos sido responsables de la situación como está, eso significa también que nosotros somos responsables de la mejora y que los cambios que nosotros podamos hacer, incluso en la sociedad, en, como mencionaba Adriana, no seguirnos haciendo los locos frente a cosas que en este momento es indudable, digamos, para nosotros que hay una inequidad de género y que eso se ve reflejado en el trato en la calle, en el trato en la casa, en el trato en el trabajo, en el trato frente a las normas y demás. Digamos que si nosotros lo vemos desde la perspectiva positiva que tiene el hecho de que nosotros seamos responsables y nos responsabilizamos precisamente, pues es una excelente noticia, porque es que esta es en nuestras manos y es en mejoría de todos, porque como lo vimos, esto digamos que afecta tanto a las mujeres como a los hombres y de todas las edades también, como lo vimos. No me queda más que agradecer inmensamente, de verdad, a los panelistas por compartir tanto conocimiento y tan valioso. A ustedes, a todos ustedes que nos acompañaron por interesarse y a IFA Colombia por permitir este espacio. De verdad, muchas gracias. Bueno, pues a ustedes también gracias por esta invitación, es un honor y bueno, Muchísimas gracias. que todo sea para un cambio. Chao.